desierto. Una charla de bendición y aprendizaje sobre la palabra de Dios con el pastor Luis Bermea. Mis hermanos y amigos, saludos y bendiciones. Comencemos nuestra charla en nuestra sección Así dice el Señor. Será un texto seleccionado de toda la Biblia en cada episodio. Así que vamos al texto de hoy. Así dice el Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Mis hermanos y amigos, este será el texto que estaremos comentando. Tendré invitados, no presenciales, pero son autores muy reconocidos en el campo de la teología, como James Montgomery Boyce, J.I. Packer, Archie Sproul, en los cuales me estaré apoyando para nuestros comentarios del texto. De entrada quiero recalcar varios aspectos. Pedro enfatiza que Dios tiene el poder de proteger y salvar a aquellos que son justos y piadosos en Cristo Jesús. ¿Qué podemos encontrar en este texto, mis hermanos y amigos? Que la soberanía de Dios, Él está en control de nuestras vidas con su poder para protegernos y salvarnos de pruebas y tentaciones. Él mismo dijo en la oración cuando Jesús oró al Padre: no nos metas en tentación y líbranos del mal. También el apóstol Pablo dice que no nos dejará el Señor que seamos tentados o probados más allá de nuestras fuerzas, sino que nos dará la salida. Así es que, y no solamente nos preserva, sino que también se compadece de nuestras debilidades. Esto se refiere a la fidelidad de Dios en preservar a sus seguidores, discípulos, durante tiempos de prueba y tentación. Así es que Pedro mismo en su primera carta también dice con otras palabras: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Así que la referencia a reservar a los injustos sugiere que Dios está al tanto de la maldad en el mundo y que habrá un juicio venidero tarde o temprano, más temprano que tarde, donde los injustos serán castigados, todos los rechazadores de Cristo y de la gracia y amor de Dios. Así es que el texto menciona los atrevidos y contumaces. Representan a aquellos que desprecian el orden y la autoridad establecida por Dios, como lo dice Romanos 13, del 1 al 6, y otros textos más que tú conoces o puedes encontrar en la Escritura. Pedro escribe en un contexto donde los falsos maestros y el desenfreno parecen prevalecer, lo cual genera escepticismo sobre la justicia de Dios. Nos vienen pensamientos como estos: ¿por qué Dios no hace algo con ellos? ¿Por qué prosperan? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué disfrutan de sus fiestas y todo lo que hacen, etcétera? Incluso David en el Salmo también tuvo estos pensamientos al ver cómo prosperaban los malos y que les iba bien, y luego dice: hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Así es que en este mismo contexto también Pedro en el capítulo 3, versículo 3 y 4 nos dice: algunos estarán diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que volviendo a nuestro texto del capítulo 2, aquí Pedro afirma que Dios no olvida ni pasará por alto la maldad y que el juicio finalmente llegará. Aún los santos mártires en el cielo, que habían sido muertos por causa de la palabra y de su testimonio, clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moran en la tierra? Así es que, mis hermanos y amigos, el Señor es fiel y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que mi comentario aquí podría señalar que este texto refuerza la idea de que la justicia de Dios se manifestará en el día del juicio. Nos advierte el texto sobre la importancia de analizar nuestro comportamiento, cómo estamos viviendo a la luz de las Escrituras, viviendo en la voluntad de Dios y obedeciendo a la autoridad divina, ya que todos nos presentaremos sin excepción al juicio final, aunque habrá sus diferencias entre los justos e injustos, salvos o no salvos. Mis hermanos, la buena noticia del Evangelio y la gracia de Dios para con nosotros los que creemos nos alcanzará en aquel día.
no habrá condenación para el creyente verdadero en Cristo Jesús. Estás asegurado en tu salvación por la fe en Él, redimido por su sangre, pero aún así serás llamado para ser juzgado y rendir cuentas de tus obras en el Señor. Así es que teniendo la seguridad de nuestra salvación, como hemos platicado, pues no descuidemos esta salvación tan grande, como dice el texto y también otro texto de Pablo. Ocupémonos en ella con temor y temblor, examinándonos a nosotros mismos, como dice otro texto también, si estamos en la fe y si verdaderamente Jesucristo está en nosotros, a menos que estemos reprobados. No solo es estar seguros de que recibimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, hicimos una oración, nos pusimos de pie en la iglesia, en un llamamiento, en fin, sino si hay frutos dignos de arrepentimiento, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio. Hay muchas evidencias en la Biblia de cómo comprobar si somos salvos o no, para no llevarnos una sorpresa, mis hermanos y amigos, en aquel día oyendo las palabras de Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Y esto a quién se los decía? A los que le estaban diciendo: en tu nombre hicimos esto y aquello. Hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre. Y sin embargo Jesús les dice: nunca os conocí, apartados de mí. Así es que a lo mejor tú dices: yo he hecho esto y aquello por Jesús. Obras buenas, le he ofrecido mis sacrificios, mis dolores, etc. Pero yo quiero decirte una cosa, amigo. Todo esto no llena la medida de la justicia del Dios justo y santo. Dios espera mucho más de nosotros, porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y con Él nos ha dado todas las cosas. Él no escatimó a su Hijo, porque su Hijo era el único que podía satisfacer y llenar las demandas de la justicia de ese Dios santo y justo. Así es que vamos adelante, y les quiero decir que les pido que se queden hasta el final, porque veremos algunas advertencias como también algunas consolaciones, y en episodios posteriores estaré abordando más en detalle, más ampliamente acerca del tema del juicio final, el tribunal de Cristo y estos temas de escatología, para que tengan una completa idea y más amplia. Así es que les pido que nos puedan seguir visitando en nuestro podcast, en nuestro sitio. Por ejemplo, Packer podría concentrarse en este texto en la fidelidad de Dios en preservar a sus seguidores, resaltando el significado esperanzador de los piadosos que serán liberados. Tal enseñanza debería motivar a los creyentes a vivir conforme a la guía de Dios y no someterse al desenfreno o libertinaje. Aquí también hago un comentario personal. Gracias a Dios, porque este enfoque de Packer de que si Dios preserva a los suyos es por su gran fidelidad y así darnos esperanza de ser liberados. Solo revisemos si estamos viviendo piadosamente, no porque la piedad contribuye a la salvación en nada, en lo absoluto, pero sí es un fruto y una manifestación de la salvación por fe que el Señor nos ha dado. Sproul podría usar este texto para enfatizar la seriedad del juicio final para los injustos. También puede hacer hincapié en la diferencia entre el juicio para los creyentes y los no creyentes, recordando que los creyentes no enfrentarán condenación por sus pecados, ya que han sido purificados por la sangre preciosa de Cristo, redimidos también por esa sangre y el perdón de pecados. Aquí también comento acerca del énfasis de Sproul sobre la seriedad del juicio final para los injustos, pero yo agregaría no solo para los injustos, sino también para los justos. Les confieso que este punto era algo que yo también no entendía por mucho tiempo, años, y me daba temor pensar que enfrentaríamos el juicio aún como creyentes. Pero ahora el Señor me ha dado un poco más de claridad y es lo que yo voy a estar compartiendo en los siguientes episodios. Ahora mismo no puedo ampliarme, así es que se trata de que esta seriedad del juicio final sí produzca en nosotros un temor reverente que me lleve a un examen introspectivo, ver dentro de mí mismo cómo está mi vida a la luz de la palabra respecto a cómo viven los hijos de Dios
y reflexione y actúe para hacer esos cambios y ajustes y pedirle a Dios que por su gracia transforme mi vida completa para traer gloria a su nombre. Finalmente, Boyce podría decir acerca de este pasaje y dar una reafirmación de la autoridad de Dios y su capacidad de discernir entre lo justo e injusto. También podría señalar que aunque el juicio a veces parezca demorado, llegará en el tiempo perfecto de Dios. Así es que ese tiempo perfecto, dice cuán hermoso hizo Dios todas las cosas en su tiempo. Dios tiene un tiempo perfecto y ahora quiero ver algunas aplicaciones prácticas que nos puedan ayudar en el día a día. Este pasaje, mis hermanos y amigos, nos invita a asegurarnos de la fe, examinar nuestra fe en relación con Dios, y sería bueno asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad, pues habrá un juicio, ya no para condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí la fe auténtica se manifiesta en cómo vivimos y no solo en lo que decimos. También este texto nos invita a poner nuestra esperanza en la justicia de Dios. Los cristianos verdaderos podemos encontrar consuelo en la verdad de que Dios no pasará por alto la injusticia y que aún su misma justicia demandó justicia para nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que las pruebas y amenazas que enfrentamos los creyentes serán finalmente rectificadas en el tiempo de Dios. Una advertencia a los líderes y a los que enseñamos la Escritura. El llamado a no despreciar la autoridad se aplica también a los líderes de la iglesia y la comunidad cristiana. Debemos actuar con responsabilidad, reconociendo que nuestras acciones serán evaluadas. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, nos dice Santiago en el capítulo 3:1. Así es que nuestra conclusión es que este pasaje de Pedro no solo refuerza el principio del juicio y la liberación de Dios, sino que también sirve como un recordatorio práctico para que como creyentes mantengamos nuestra integridad y fe en medio de la injusticia y el desprecio por la autoridad, como lo estamos viendo más que nunca en la vida. Si alguno está firme, mire que no caiga, y también dice Pablo, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, teniendo cuidado, mis hermanos, de tener una apariencia de piedad y negar nuestros hechos, ¿sí? Y negar esa eficacia con nuestros hechos malos, ¿no? Así es que aquí encontramos relevantes para nuestra vida cristiana, hoy más que nunca, en los tiempos tan críticos que estamos viviendo y que nos hablan de la venida del Señor que se acerca. Así es que el Señor no ha llegado, pero viene en camino, y es momento de tener presente la gracia de Dios. Así es que acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, mi Dios, al contemplarte y conocer a través de las Escrituras, me lleno de asombro, de esperanza, de seguridad, un regocijo desbordante y de un temor reverente. No miedo, porque el miedo me aleja de ti y el temor me acerca a ti, sabiendo que me amas, que cumplirás lo que tu palabra dice, todas tus promesas, tus pactos con tu pueblo santo. Dios Padre, gracias por darme esta oportunidad de recibir esta palabra. Úsala para que yo venga a ti como todos los que están escuchando y ponernos a cuentas ante este juicio final inminente y reafirmar tu salvación en nuestras vidas. Gracias a tu misericordia y gracia que nos quebranta y nos mantiene humildes y humillados, más que altivos y engreídos, como si nosotros hubiéramos hecho algo por nosotros mismos, algún mérito o algo así. Así es que dame tu gracia para no descuidar esta salvación tan grande y ocuparme con temor y temblor para vivir una vida que te glorifique y lleve mucho fruto, una vida llena de gozo, porque el Señor es el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo maravilloso en el que hemos compartido la palabra de Dios juntos. Que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima.